Es innegable que en la última década el género de los superhéroes ha estado casi a primera orden del día. Hoy analizamos en A las pantallas el juego que fue considerado el mejor juego de superhéroes de su época, Mutant Mastermind segunda edición. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí en esta pequeña reseña de Mutant Mastermind segunda edición. He de decir que este juego sí fue considerado el mejor juego superior de su época, pero para mí no del todo. Digamos que este juego tiene un pequeño problema, entre comillas, porque intentaba llevar los superhéroes desde un punto de vista simulacionista. ¿Qué hace? Que cuando tú juegas a este juego realmente sientes que los personajes en principio están equilibrados, pero en realidad algunos personajes hay una serie de combinaciones que lo pueden hacer de otra forma. Pero de todas maneras marcó un hito, porque hasta ahora los juegos de superhéroes eran bastante mediocres. Este juego sale, quiero recordar, que en el 2001. Y bueno, es la segunda edición, actualmente existe la tercera, es muy superior a esta en todos los aspectos. Yo de hecho la tengo en PDF. Y tiene muchas cosas con reticencias, ¿no? Porque utiliza un sistema de D20 modificado, en el que si bien las modificaciones se pueden sentar bien, hace cosas raras como el daño. Y algunos poderes que son un poco confusos. Pero bueno, ya llegaremos a eso. El libro, bueno, pues empieza con un prefacio, ¿no? Que es una declaración de intenciones sobre el juego, ¿no? El creador del juego, pues muy fan de los cómics, sobre todo de la Silver Age. Y bueno, pues te habla un poco del por qué hizo el juego y en qué está basado. Evidentemente hay una primera edición mucho peor. Esta es un refinamiento de esa primera. Tiene un punto interesante, ¿no? Que al igual que 13 Age, tiene una serie de puntos que es bajo la máscara, en el cual el diseñador habla directamente al jugador o al lector o al director de juego para solucionar algunos problemas menores. Este punto va a ser, además, va a tener un impacto mucho más fuerte en la guía del Mastermind. Lamentablemente no vimos español. Es decir, que este juego está sacado antes de nada en español por No Solo Roll, en lo que podríamos decir la vieja No Solo Roll, la que sacó cosas como Roll Age, Slang, en No Solo de 20. En ese momento la editorial pues es muy distinta a como es ahora, y bueno, pues digamos que Mutant Mastermind pagó un poco el pato de la época. Bueno, la mecánica del juego es muy simple. Tú tiras un dado de 20 y sumas el modificador a lo que estás haciendo, que viene a ser una mezcla de tu atributo más habilidad más dote si fuera menester. Podemos elegir 10, 20 o 1, eso es igual que D&D. Se puede llegar a intentar fatigándote y haciendo otro tipo de elementos del personaje. Evidentemente están las pruebas de ayudar a otros y bueno, las pruebas típicas contra dificultad o enfrentadas. Es decir, tiene 4 tipos de salvación, al contrario que el D&D normal, en el que tenemos la salvación de fortaleza, de reflejos, de voluntad, y otra que se llama la salvación de dureza. La de dureza, y esto va a cambiar, es para soportar el daño, porque aquí no tienes puntos de vida, tienes una serie de niveles de vida. Y para saber qué nivel te han hecho exactamente, tienes que hacer una comparativa entre tu tirada de dureza y la tirada de daño del enemigo, y comparar una tabla en la que te da una serie de valores. La tirada de ataque además se utiliza contra una especie de clase de armadura que, como curiosidad, es muy difícil de subir en principio, ¿no? Porque para poder subir la clase de armadura, además existen 2 tipos, de parada y de esquiva. Me estoy confundiendo con el Conan, un segundito. Hace mucho tiempo que no juego. No, tienes una defensa estándar. Me he confundido con el Conan y un poco con la tercera edición. Aquí lo que tienes tienes un bono de esquiva que si no lo puedes aplicar lo quitas, pero en principio lo tienes siempre. Para poder subir la clase de armaduras tienes dotes o tu habilidad de reflejos o alguna habilidad concreta. De hecho, dureza tampoco se puede subir salvo por dotes y poderes concretos.
lo cual hace que el juego pueda llegar a ser un poco mortal, porque si tú sumas 0 y el otro el mínimo que sume algo, pues puede provocar cosas raras. Es una cosa que hace el juego a alto nivel un poco heroico, y que además tiene el problema porque el sistema de poderes es muy dependiente del abuso, ya llegaré a él, y puede provocar cosas importantes. Bueno, después tenemos una serie de términos importantes y que significa el sistema Superlink, que es esta modificación del DBT. Después tenemos la creación de héroe, en el que, bueno, pues tenemos una serie de arquetipos típicos. Tenemos desde nuestro propio Iron Man, tenemos por ejemplo un Batman, tenemos este sería Beast Boy, va a ser un punto de chica, controlador de energía podría ser Starfire. Yo soy, por cierto, soy bastante más de DC que de Marvel, y pues me conozco mucho mejor los personajes. A Marvel me he aficionado muy recientemente. Principalmente porque DC, bueno, da pena. Tenemos el típico inventor de gadgets, que vendría a ser el artífice. Por ejemplo, tenemos el mímico, que podría ser un poco Elemental Man. Tenemos el paradigma, que es un Superman de toda la vida. Una mole, que podría ser, por ejemplo, una cosa, un Juggernaut. Tenemos un psíquico, que podría ser Jean Grey. Tenemos un belicista, que podría ser Flash. ¿No? Tenemos varios tipos de personajes distintos. Lo siguiente, y esto es una de las cosas que hizo innovador el juego, es que tenemos que elegir puntos de poder. Tú, por ejemplo, por defecto es 10, luego pues hay de 1 a 20, unos pues, son humanos normales, ¿no? Por ejemplo, en la edad de hierro pues te recomiendan, por ejemplo, bajarlo a lo mejor a 6 o 8, y en épocas de la Silver Age pues te dicen que bajar de 16 es extraño. Pues bueno, esto es lo que nos da una serie de puntos de construcción para el personaje, porque esa es la gran diferencia que hacía que este juego fuera considerado uno de los mejores, que es que tú creabas el personaje a partir de tablas y modificadores. Lo primero que tenemos que hacer es comprar Bueno, hay unos límites, ¿vale? Según esto, y hay dos ejemplos de creaciones bastante avanzados. Bueno, pues primero tenemos que elegir las características. Son las 6 típicas: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma, en el que, bueno, pues todas empiezan a 10 y según vayamos invirtiendo puntos pues va subiendo o bajando. Hay que tener en cuenta una cosa que en esto es interesante, que es que tú cuando compras la característica es la característica sin el poder, por así decirlo. Por ejemplo, Superman es fuerte porque es fuerte él, no porque tenga el poder de superfuerza. Eso es una distinción. Los atributos en este momento es una distinción extraña en el que tenemos que poner, pues por ejemplo, si tú naces con una mutación que te hace, por ejemplo, ser más resistente, no es un poder, tú eres más resistente, no es un poder que se te ha concedido. Por ejemplo, Hulk, su poder vendría dado porque es su transformación. Ergo, su fuerza no pertenece a él, pertenece a la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la cosa, pues aquí es donde tenemos la cosa, por ejemplo, es lo mismo, porque si no sería lo mismo, porque él es súper fuerte porque él es súper fuerte, no porque lo tenga un poder, porque él no puede perder en ningún momento su fuerza. Es un punto un poco oscuro del sistema. Básicamente va a determinar con las debilidades, pues se pueden perder los poderes, pero en otras cosas. Después tenemos los costes y los máximos. Después de esto calculamos el ataque, la defensa y las 4 salvaciones, y podemos comprar puntos adicionales para ellas, salvo en fortaleza o en dureza, que solo podemos hacerlo mediante poderes o dotes. Después tenemos una serie de capacidades, que es nuestro movimiento, salto, tamaño. Ya os digo, parte se pasa de simulación. Tenemos un capítulo propio de D&D tercera en ese punto. Tenemos las habilidades, pues hay menos habilidades de las normales, los que eran 15 habilidades, con igual todo hasta aquí. Puedes subir hasta las habilidades hasta cierto punto y tú inviertes puntos en mejorarlas. Bueno, está bien, es un sistema, pero yo la verdad hubiera puesto un porcentaje mínimo en cada lugar, porque quizás no en atributos ni dotes, pero sí en habilidades y poderes, porque es uno de esos lugares donde puede hacer uso. Después tenemos las dotes también las vamos comprando. Un punto de poder, un punto de dote. Tienes varias, no demasiados, porque no es un juego que dependa de ellas. Y de hecho, tiene el problema de que estas dotes son muy anecdóticas. O sea, no merece la pena. Comparado con los poderes, no merece la pena. Yo os hubiera llevado un poco diferente, ¿no? Tiene alguna cosa, como tener un sidekick y tal, que puede llegar a mejorar, tal, pero la verdad bastante olvidables. Todas ellas, alguna puede merecer la pena,
pero son residuales, no os tengáis en cuenta. Y después tenemos el capítulo de poderes. Hay una cosa curiosa de la edición en español que estaba corregido en la antigua web de No Solo Roll, ya esto un documento no se puede recargar, que es que el 90% de los poderes tienen una errata en sus costes, rompiendo gran parte del equilibrio del juego en ese punto. Es una lástima. No creo que no se pueda conseguir ese documento. Probablemente haya alguna serie de web de ayudas o alguien lo tenga colgado en Dropbox. Yo lo tengo fotocopiado. Y el punto es ese, pues que tienes poderes de todo. He de decir que hay pocos poderes que no puedas emular. Lo que pasa es que, claro, habitualmente lo que te hacen es, no hay poderes tan directos, sino que, por así decirlo, tenemos un poco de qué hace, ¿no? Y mediante modificadores y estas, con lo cual a veces es más que ver la lista de poderes, tú visualizas lo que quieres hacer y después intentas traducir como puedes a los poderes del juego. ¿Por qué es un abuso este sistema de poder? Bueno, pues porque nada te lo limita. Tu nivel de poder limita ligeramente. Tienes una serie de extras, dotes de poder, taras, lo hace muy complejo de hacer. Y además tiene el problema de que es complicado de emular un poder. Por ejemplo, ¿cómo emulas el anillo de Green Lantern? Pues eso es muy complicado, porque tiene un montón de cálculos, un montón de elementos y bastantes cosas. Otra cosa que tiene el poder, por así decirlo, es los poderes subordinados. Por así decirlo, puedes hacer una raid de poderes en el que coges un poder principal y los demás, en lugar de tener su coste habitual, tienen coste 1. Y tú no puedes usar esos poderes mientras estés usando el principal. Por ejemplo, si yo tengo control de luz, puedo comprar el poder de rayo, que permite hacer un ataque a distancia, en este caso pues, de luz, porque es un poder de luz, y el poder defensa, porque crea un escudo de luz. Son dos traducciones bastante simples. Y yo, claro, yo no puedo disparar y protegerme con el escudo del mismo turno porque solo uno de los dos puede estar. El problema de esto es que da mucho pie al abuso y además puedes llegar a comprar, por así decirlo, pequeñas cajas donde contener poderes y hacer multipoderes. Esto hace que ciertos personajes, como por ejemplo los magos, si tú te quieres hacer un personaje con magia, te quieres hacer por ejemplo una Zatanna o un Constantine, Zatanna es mucho mejor porque es más, no es un personaje tan limitado, realista. Depende de donde esté, épocas muy distintas, en el que, claro, pues si tú estás limitado, no estás limitado a coger poderes y puedes subordinar un montón de poderes, pues tienes, así decirlo, muchísima flexibilidad. Sin embargo, si tú quieres hacer un personaje como Superman, pues puedes llegar a tener muchas menos poderes de facto que si los subordinaras. Hay que tener cuidado, el máster tiene que estar muy atento, esto que hay que llegar a mucho consenso entre jugadores. Digamos que los muslins pueden abusar muchísimo de este poder y es una de las grandes cosas que está cambiada de la tercera edición. Bueno, pues tiene muchísimos, ya os digo, fácilmente un tercio del juego es estos poderes y cómo modificarlos y cómo hacerlo, todas sus palabras clave, porque te puedes meter palabras claves, por ejemplo, somnífero, que es que tenga la capacidad de dormir a sus enemigos, pero esto puede ser desde un rayo, pasando por un aura, pasando por un efecto mental, puede ser muchísimo. Las combinaciones son ilimitadas y de hecho hay un libro que se llama Ultimate Powers, que replica todo este libro, que vienen todos los poderes de este libro, más un montón de nuevos, con todas las modificaciones, un montón de y es uno de esos imprescindibles para jugar bien en este juego. Yo he tenido que tirar de él en inglés, porque es que es infinitamente mucho mejor. Esto te sirve para salir del paso, y si quieres jugar partidas sueltas tal, pero si quieres dirigir una campaña, ese libro es casi imprescindible para poder realmente emular y tener opciones de poderes y poder traducir bien, porque aquí está limitado, ¿no? Ahí te dicen algunas ideas, algunas cosas que puedes cambiar tal, pero no viene suficientemente bien integrado. Después tenemos los rasgos. ¿Qué son los rasgos? Pues digamos que son aquellos elementos que no tienen elementos mecánicos, pero que son importantes para el personaje. Pueden ser desde los detalles, como el nombre, títulos que tiene, etcétera, edad, aspecto, traje, identidad alternativa, su origen, su personalidad. Cosas que, por ejemplo, pueden parecer estúpidas, pero necesitas los descriptores. Porque si tú, por ejemplo, tienes un escudo atómico y te lanzan rayos atómicos, obviamente es con que no importe, o sea, porque algo atómico no puede hacer daño, o sea, hay que tener cuidado. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un descriptor que se llama cuerpo de fuego, pues obviamente el fuego no te va a hacer daño por mucho que te lo tiren, ¿no? O al menos tendrás restricciones. Hay que tener cuidado, porque es importante tener los descriptores, porque forma parte, por así decirlo, fíjate, es un elemento no mecánico, que de hecho no es obligatorio siquiera, pero es importante
por así decirlo, para llevar al juego a un nivel un poco superior. Si tú tienes, por ejemplo, una invisibilidad tecnológica, no importa que hagan un conjuro de disipar magia, no se va a eliminar tu invisibilidad porque es tecnológica. Sin embargo, un inhibidor de frecuencias, que es un elemento tecnológico que además ni siquiera puede estar planteado, puede llegar a anularte la invisibilidad en ese lugar. Hay que tener cuidado y es un elemento importante a tener en cuenta, aunque mecánicamente y en principio no pueda afectar. Y es una cosa que mucha gente no coge bien o no decide no implementar por este tipo de cosas, pues esos detalles sin importancia tal, y de forma Munchkin pues te empeora tener esos descriptores, pero digamos que para el buen surgir del juego y para dirigir y jugar tal y como está presupuesto el juego, necesitas poner esos descriptores, porque si no, digamos que el juego ya es muy abusivo, pues esto ya directamente lo vuelca mucho más. Tenemos una serie de puntos heroicos que podemos hacer para varios efectos, como por ejemplo recuperarte, hacer una tirada de esquivas, recibir una inspiración, o tener reveses, complicaciones, que lo que te da es que te da, por ejemplo, pues por ejemplo si tienes un código de honor, pues de repente lo necesitas seguir, pues puede ser recompensado por estos puntos de héroe, que se pueden usar también como si fuera un esfuerzo extra, porque los personajes se pueden fatigar, por ejemplo, para usar un poder más allá. Si yo, por ejemplo, pues soy un Starfire y quiero crear un fuego mucho más caliente, por ejemplo, que funda algo que no debería de fundir, pues necesitaría este elemento, ¿no? Por ejemplo, si soy Batman y quiero usar mis gadgets de forma que no están presupuestos, que no están, por ejemplo, quiero usar un Batarang sónico para que cree una explosión sónica y no meramente un ruido, pues podría usar ese tipo de cosas, ¿no? Eso existen y luego están las desventajas, que no hay que esto es una de las cosas también descriptivas de este sistema y que pueden ser raras, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, decido tener alas para volar, por ejemplo, si puedo, en lugar de, puede ser un revés o una complicación, si yo decido que vamos a poner algo distinto, la kriptonita. La kriptonita es una desventaja. ¿Por qué? Porque Superman probablemente ya ha recibido puntos. O sea, si tú recibes puntos a la creación del personaje por ponerte desventajas, por así decirlo, pues lo vamos a simplificar un poco para que tengáis un poco bien. O sea, si tú recibes puntos en la creación del personaje, esa desventaja te jodes si la coges. Si tú te la pones como un revés de tu personaje y el director de juego la utiliza contra ti, recibes puntos heroicos porque es una autolimitación que tú has decidido ponerte y no está recompensado. Es decir, esto habría cambiado mucho si este juego hubiera salido después de Fate, por ejemplo, porque aquí tenemos un primer punto de descriptores usados muy entre comillas, en el que probablemente con sistemas narrativos más modernos y mecánicas narrativas pueden seguir mucho mejor. Aún así se le aplaude la capacidad. No sé si Fate habría salido, pero a lo mejor se basaron un poco en él. El juego que extiende, tengo entendido que Fate es de un juego que se llama Fuchs. Yo ahí no me meto. Fate no es un juego que me gusta especialmente, así que no conozco demasiado sus pormenores. Después tenemos dispositivos equipo, porque si queremos hacernos un Batman o queremos tener, por ejemplo, el avión invisible de Wonder Woman. Aquí también también hay que invertir puntos de personaje para el equipo, ¿no? O dinero, si tenemos la dote de riqueza. Principalmente si queremos por ejemplo un Batmóvil, pues necesitaremos invertir puntos de personaje. Si queremos meramente tener una pistola para el Punisher, pues necesitará puntos de riqueza para poder invertir el equipo al principio. Por ejemplo, los Batarang, pues a lo mejor Batman pues no se quiere comprar Batarang cada vez, pues tú inviertes puntos de equipo y entonces pasa a ser algo que tienes casi permanentemente. Aquí también vienen los constructos y un poco los minions y las bases. Por ejemplo, tú quieres crear el satélite de la Liga de la Justicia, pues todos los jugadores meten puntos en un pool y entonces pueden comprar módulos para su cuartel general, también para hacer droides. Después tenemos el sistema de combate, ya lo he explicado un poco. El sistema de combate básicamente se tira contra tiradas pasivas, dependiendo del tipo de defensa que quieras atravesar, y después de hacer daño tiras una tirada enfrentada de tu dureza contra el daño del enemigo. Se compara en una tabla. A ver qué es. La tabla puede ser bastante abusiva y ya os digo que puede provocar cosas extrañas. Después tenemos también la iniciativa, el tipo de acciones, ataque, tal. Creo que tiene un sistema de acciones. Vais a ver en una tabla. Tienes como 20 o 30 unas
más de 25 acciones por turno, ¿no? Divididas entre acciones estándar de movimientos, gratuitas, tal. O sea, pretende coger el sistema de ideas, son las mismas, por ejemplo, apuntar, atacar, ajustar, ataque total, desplazar, distraer, pintar. Creo que son demasiadas y es una de esas cosas que le pesa el no tener sistema narrativo. Algunas de estas cosas están corregidas en tercera edición y el problema es que otras solo se desbloquean si tienes la dota adecuada, lo cual realmente luego se utiliza muy poco en combate. Modificadores como el área, la cobertura, los esbirros y bueno, todo ese tipo de elementos que hacen que el juego sea quizás demasiado simulacionista. No le queda bien, lo que pasa es que bueno, pues en la época no había ningún juego de héroes, no estaba War Prey, no estaba Icons, no estaba Triumphant, con lo cual pues bueno, pues era un poco lo que había, ¿no? Tercera edición también modifica muchas de estas cosas, es mucho mejor. Una cosa que tiene, por ejemplo, es que el combate no es una característica directamente, no es un atributo derivado. Bueno, después tenemos el daño, ya os he dicho un poco cómo va. Depende del tipo de daño, podemos quedar magullados, groggy, inconsciente. Bueno, está en dos tipos, letal y no letal. Magullado es que básicamente pues recibes rasguños y lo que hace es que vas a tener un +1, el otro va a tener un +1 a daño en la siguiente tirada. Groggy es que estás medio jodido. No, básicamente pierdes tu acción todos los turnos, a menos que pues hagas un movimiento heroico o te puedas curar o lo que tiene el groggy es que varios pues tirar casi cada turno para recuperarte. Inconsciente, que estás caído, ¿no? Y después tenemos el herido, incapacitado, moribundo y muerto si utilizamos daño letal, que te dicen que por defecto no suele ser, pero por ejemplo en el libro de escenario del Iron Age pues se presupone que es el por defecto y de hecho tiene alguna regla para hacer un poco más letal si necesitaba, claro. Bueno, es un motivo por el que no sueles morir, es porque no se suele usar daño letal de base. Bueno, pues tenemos tipos de daños, objetos, características, reglas de asfixia, enfermedad, radiación. Les digo, excesivas, a mí no me termina de convencer. Y después tenemos ya un capítulo de dirección. El capítulo de dirección, bueno, pues nos enseña a dirigir y varias técnicas. Es el típico libro de dirección, ¿no? Con una cosa que nos vienen bastantes técnicas y narraciones de estilo cómic para ver cómo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el usar cómo usar viñetas, número anterior, resúmenes, usar por ejemplo la precognición, por ejemplo, pues indicando por ejemplo una portada que los jugadores puedan saber un poco que se van a encontrar en el futuro. Una cosa que tiene interesante es que es una tabla de un dado de 100 de tramas, encuentros, gran final. Ya os digo, el cómo crear un poco, cómo dirigir. Es el típico capítulo más enfocado para dirigir historias tipo cómic. Después tenemos la creación de mundos, que es interesante, ¿no? En el que nos hablan de cómo crear nuestro propio universo superheroico, si no queremos usar uno ya hecho, que es dirigir en el mundo de Marvel, de DC, o incluso la ambientación propia de Mutant Mastermind, que la tiene bastante desarrollada, por cierto. Pues de hecho me gustaría ver porque en tercera edición me vi un poco del tema. Salió el libro, no está ambientado en la ciudad de Freeport, Freedom, perdona, que Freeport es también de Green Ronin, pero de otro juego, de Freedom City. Pues en tercera edición el libro de Freedom City acaba de salir porque la ciudad por defecto de tercera edición era una que se llamaba Emerald City. La verdad me gustaría ver los dos, no los tengo, solo tengo el básico. Bueno, pues un poco de cómo crear el estilo, realismo, poco realismo, género de todo color, humorístico, con futuro. Si queremos jugar en las distintas edades, pues por ejemplo queremos jugar en la edad de oro con los nazis. Está Shadowcat, que es un personaje oficial. Claro, aquí tienes un problema de muchos personajes oficiales, pero no están del todo bien desarrollados, ¿no? Superhéroes de la era de hierro, los orígenes con alienígenas, dioses, qué hacer con los dioses, la magia, la psiónica, mutantes, mecánicos, el cosmos, cómo crearlo con entidades cósmicas como el Observer o el Monitor, incluso el Antimonitor, poner otras dimensiones como por ejemplo las distintas tierras, por ejemplo es una tierra 616, luego en DC pues la tierra 2, tierra 3, tierra 5, tierra X. Este tipo de cosas, cómo se aparecen los superhumanos a lo largo de la historia y cómo podrían haber cambiado, pues las reglas de viajar en el tiempo, porque hay un poder que permite viajar en el tiempo y tiene su propio apartadito, y en lo que hay mucho más también le dedican
una página especial solo a él. La sociedad, ¿cómo cambia? Pues por ejemplo, si tú eres detenido, pues evidentemente tiene que haber leyes, porque tú no puedes dar una paliza a un tío en la calle y que lo metan en la cárcel 10 años, ¿no? Pues hay juicios, cómo puedes testificar, un poco cómo funcionan las cosas, cómo cambian los elementos. Pues por ejemplo, Control Eclipse, que es la agencia de seguros del universo Marvel, pues cómo se enfrenta, ¿no? Porque claro, cuando el Doctor Doom destroza Nueva York, pues claro, le tienen que poner, alguien tiene que reclamar el seguro. Cómo funciona, o sea, Daredevil, pues por ejemplo, no me acuerdo de quién era Matt Murdock, de quién era abogado, se dedica, tiene que defenderle siempre. O sea, la serie de Hulka, la serie de Control de Daños, ese tipo de series pues dan un poco a entender cómo funcionan un poco en este mundo. Por ejemplo, la nueva serie de Miss Marvel, pues por ejemplo te dicen que funciona mucho con eso, con una parte que es la cultura popular, como por ejemplo pues hay concursos de fanfics, de fiestas de disfraces, fama, bastantes cosas que hacer, ¿no? Después tenemos un capítulo de villanos y enemigos, de cómo hacerlos interesantes, arquetipos de ellos, fichas de ejemplo, personajes secundarios, también muy errado todo. Habría que bajarse la fe de ratas de nuestro rol, no sé dónde se puede encontrar. Y después 2 aventuras de ejemplo en el que, bueno, era una... No, son 2 aventuras de ejemplo en el que la primera, pues bueno, los jugadores intentan parar un par de raterillos de bancos con poderes sónicos, y una segunda que es unas pruebas de ingreso a lo que es la Liga de la Libertad, que sería el equivalente a la Liga de la Justicia. Bueno, pues esto sería todo en Mutant Mastermind segunda edición. Ya os digo, si podéis haceros con la tercera es mucho mejor, infinitamente mejor a esta, y yo particularmente, aunque los suplementos sí tienen pueden tener bastante interés, el básico ya ha quedado muy desfasado. Pero aún así, bueno, pues se puede encontrar todavía. Se hizo un saldo en su día y yo sigo viendo este libro en las tiendas. Incluso he visto regalarlo en las TDN, se regaló este y el Rollage. Pues bueno, pues yo le echaré un ojo, aunque meramente sea para ver un poco cómo era un sistema que pretendía ser indie. Yo llamo de mecánicas narrativas, porque no me gusta la palabra indie porque da a entender algo que no es. Y en la época y ver cómo evoluciona. Pero yo os digo, si podéis conseguir el Mutant Mastermind 3 es mucho mejor. De hecho, yo incluso tiraría hacia el DC Universe, que es igual pero con ilustraciones de DC, y que bueno, pues tienes, claro, con los ejemplos con personajes de DC, con lo cual es mucho mejor, más convertible. El otro es un poco más con personajes propios, y bueno, el de DC es más gordo porque tiene 2 secciones que es obviamente propias para el libro de DC, y valen en PDF. Quiero recordar que lo mismo, o sea, ir a por ese. Pero bueno, poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que veremos los suplementos en español. Y fuera de, como creo que Mutant Mastermind tiene suplementos muy buenos en inglés, yo los tengo en PDF, voy a dedicar un tercer vídeo a describir esos suplementos en inglés. Así que bueno, soy Ed Cardan, nos vemos.